Muy buen día tengan todos ustedes. En esta ocasión venimos a presentarles nuestra línea del tiempo sobre la historia de la microbiología. Introducción a ella. Todo esto lo realizamos dentro de la asignatura de microbiología, a cargo del profesor, el doctor en ciencias, Balam Ruiz Ruiz. Dentro del eje temático número 1, Introducción a la microbiología, en el tema 1.1, Historia de la microbiología. El equipo es el número 1, el cual está conformado por Celis Bracamontes, Rocío Guadalupe, Hernández Cos, José Antonio, Valdés Mariscales, Daniel Alejandro, Valencia Beltrán, Diego Enrique, y su servidor, Ceseña Mendoza, Juan Yair. Espero disfruten de nuestra línea del tiempo. La historia de la microbiología inicia a partir del año de 1546, cuando Girolamo Fracastoro propuso que las enfermedades eran causadas por organismos invisibles. Años más tarde, entre 1590 y 1608, Zacarías Jensen desarrolla el primer microscopio útil compuesto. Avanzando, en 1676, Anton van Leeuwenhoek descubre los animálculos. 2 años más tarde, Francesco Redi publica su trabajo sobre la generación espontánea de gusanos. Mas, sin embargo, entre 1765 y 1776, Lázaro Spallanzani refuta esta teoría de la generación espontánea. Continuando, en 1786, Otto Friedrich Müller describe la primera clasificación de bacterias y también da el nombre de bacteria a lo que hoy conocemos como estas células. Avanzando, en 1798, Edward Jenner prepara una vacuna contra la viruela humana a partir del virus de la viruela bovina. Avanzando, entre 1838 y 1839, Sean y Sladen desarrollan la teoría celular que actualmente conocemos. Prosiguiendo, en 1835 y 1844, Agostino Bassi descubre que una enfermedad del gusano de seda era causada por un hongo y propuso que muchas de las enfermedades son de origen microbiano, es decir, que son de agentes patógenos. Prosiguiendo, entre 1847 y 1850, Ignaz Semmelweis demuestra que la fiebre puerperal era transmitida por los propios médicos e introduce el uso de antisépticos para poder evitarla. Avanzando, en 1849, John Snow estudia la epidemiología de una epidemia de cólera en Londres. Años más tarde, en 1857, Louis Pasteur demuestra que la fermentación ácido-láctica se debe a un microorganismo. Un año más tarde, en 1858, Rudolf Virchow afirma que todas las células proceden de células, un postulado de la teoría celular. En 1861, Louis Pasteur demuestra que los microorganismos no se originan por generación espontánea. Un poco de años después, en 1867, Joseph Lister publica su trabajo sobre cirugía antiséptica. Avanzando, en 1869, Friedrich Mischer descubre los ácidos nucleicos, lo que hoy conocemos como ADN y ARN. En 1876 a 1877, Robert Koch demostró que el carbunco está causado por Bacillus anthracis. En 1880, Alphonse Laveran descubrió el Plasmodium, que viene siendo lo que es el agente de la malaria. 1881, Robert Koch cultivó bacterias sobre gelatina. 1882, Robert Koch descubrió el Bacillus de la tuberculosis, que viene siendo el Mycobacterium tuberculosis. 1888 se publican por primera vez los postulados de Robert Koch y Metchnikoff describe la fagocitosis. También se desarrolló lo que es la autoclave y la tinción de Gram. En 1885, Louis Pasteur preparó la vacuna contra la rabia y Theodor Escherichia descubrió la Escherichia coli, que viene siendo la bacteria causante de la diarrea. En 1886, Adolf Frenkel descubrió
el Streptococcus pneumoniae, que viene siendo la causa de la neumonía. En 1887, Richard Petri diseñó lo que es la placa de Petri. 1887 a 1890, Sergei Winodrowski estudia las bacterias del azufre y las nitrificantes. 1889, Martinus Wilhelm Beijering aísla las bacterias de los nódulos radicales. 1890, Emily von Herring prepara antitoxinas para la difteria y el tétanos. 1892, Dmitry Ivanovsky prepara pruebas de la relación causal entre un virus y la enfermedad del mosaico del tabaco. 1894, Kitasato y Yersin descubren Yersinia pestis, que viene siendo el agente de la peste. 1895, Jules Bordes descubre el complemento. 1896, Emily van Emergen descubre Clostridium botulinum, que viene siendo el agente del botulismo. 1897, Edward Buchner prepara un extracto de levadura para realizar la fermentación y Ronald Ross demostró que el parásito del paludismo es transportado por un mosquito. Continuando con nuestra línea del tiempo, en el año de 1899, para dar fin al siglo XIX, Martinus Beijering demuestra que una partícula viral causa la enfermedad del mosaico del tabaco. Posteriormente, para iniciar el siglo XX, en el año de 1900, Walter Reed demuestra que la fiebre amarilla es transmitida por mosquitos. 2 años más tarde, en 1902, Karl Landsteiner descubre los grupos sanguíneos. En el año de 1903, Alfred Wright y otros investigadores descubren anticuerpos en la sangre de animales inmunizados. En el año de 1905 comenzaría la revolución en torno a la sífilis, ya que Schouten y Hoffman demostraron que la Treponema pallidum causa la sífilis. Un año más tarde, en 1906, August von Fassermann desarrolla la prueba de fijación del complemento para detectar esa enfermedad. En el año de 1909, Howard Ricketts demuestra que la fiebre manchada de las montañas rocosas es transmitida por garrapatas. Y para finalizar la primera década del siglo, Paul Ehrlich desarrolla un agente quimioterápico frente a la sífilis. En el año de 1911, Francis Rowe descubre un virus que produce cáncer en pollos. De 1915 a 1917, The Herr Itworth descubren virus de bacterias. En el año de 1921, Alexander Fleming descubre la lisozima. 2 años más tarde, se publica la primera edición del Manual de Bergy. En el año de 1928, ocurre uno de los mayores descubrimientos en el área de la microbiología, pues Frederick Griffith descubre la transformación bacteriana. Un año más tarde, Alexander Fleming descubre la penicilina, la cual, como sabemos, es un medicamento importantísimo a día de hoy para la trata de enfermedades. Comenzando la década de los 30, específicamente en el año de 1931, Van Niel demuestra que algunas bacterias fotosintéticas utilizan componentes reducidos como donantes de electrones sin producción de oxígeno. En el año de 1933, Ernst Ruska desarrolla el primer microscopio electrónico de transmisión. En 1935, Wendell Stanley cristaliza el virus del mosaico del tabaco y Gerdine Domack descubre las sulfamidas. En 1937, Edward Charon clasifica los organismos vivos en procariotas y eucariotas. En 1941, Biddle y Tatum establecen la hipótesis de un gen, una enzima. En 1944, Oswald Avery demuestra que el ADN transporta información durante la transformación, y Selman-Waxman descubre la streptomicina. En 1946, Lederberg y Tatum describen la conjugación bacteriana. En 1949, Ender Weller y Robbins cultivan polivirus en cultivos de tejidos humanos. Para 1950, Andrew Love induce bacteriófagos lisogénicos. Y en 1952, Hershey y Chase demuestran que los bacteriófagos inducen ADN en las células huésped. Y Cinder y Lederberg descubren la traducción generalizada. En 1953 se desarrolla el microscopio de contraste de fases. Medawar descubre la tolerancia inmunitaria y Watson y Crick proponen la estructura de doble hélice del ADN. En 1955, Jacob y Wellman descubren que el factor F es un plásmido, y Yeme y Burnett proponen la teoría de la selección clonal. En 1959, Rosalind Yellow desarrolla la técnica de radioinmunoensayo. En 1961,
Jacob y Monod proponen el modelo Operon de regulación de genes. Y de 1961 hasta 1966, Marshall Niederberg, Harald Govin Khorana y otros investigadores dilucidan el código genético. En 1962, Rodney Potter propone la estructura básica de la inmunoglobulina G y se sintetiza la primera quinolona antimicrobiana, que es el ácido nalídico. En 1970, Arbery y Smith descubren las endonucleases de restricción. Termin y Baltimore descubren la transcriptasa inversa en retrovirus. Y en 1973, Ames desarrolla un ensayo bacteriano para detectar sustancias mutagénicas y carcinogénicas. Cohen, Boyer, Chang y Helling utilizan plásmidos como vectores para clonar genes en bacterias. En el año 1975, George Sculler y Cesar Milstein desarrollan una técnica para producir anticuerpos monoclonales. Se descubre la enfermedad de Lyme también en este mismo año. Carl Woese y George Fox reconocen a las Archaea como un grupo microbiano distinto, a la vez que Walter Gilbert y Frederick Sanger en 1977 desarrollan las técnicas para la secuenciación del ADN. 2 años después se sintetiza la insulina por técnicas de ADN recombinante. Y en el 80 se desarrolla el microscopio de barrido con efecto túnel. En 1982 se desarrolla una vacuna recombinante contra la hepatitis B. Y este mismo año ocurre el descubrimiento de ARN catalítico por Check y Altman. En el 83, Gall y Montagnier, 2 científicos estadounidense y francés respectivamente, aíslan e identifican el virus de la inmunodeficiencia humana. Y en el 86 se aprueba el uso de la primera vacuna producida mediante ingeniería genética contra la hepatitis B en humanos. En el 90 comienzan los primeros análisis de terapia génica humana y 2 años después los primeros ensayos en humanos mediante terapia antisentido. En el 95 se aprueba la vacuna de la varicela para su uso en Estados Unidos y también se secuencia el genoma de Haemophilus influenzae. 1 año después se secuencia el genoma de Methanococcus janashi y en el 97 ocurre el descubrimiento de Thiomargarita namigensis, la bacteria más grande conocida, a la vez que el genoma de Escherichia coli es secuenciado. Finalmente, en el 2000, el descubrimiento de que Vibrio calame contiene 2 cromosomas independientes.